Y con ustedes el licenciado Juan Carlos Torres. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, la verdad, por su presencia, porque es súper importante que ustedes estén acá. Justamente cuando las locuras que tenemos Walter y yo a veces de hacer proyectos juntos, que es uno de los tantos desde ya, se nos ocurrió hace algunas semanas prácticamente trabajar el tema del dolor, porque lo sentíamos como un tema súper necesario, porque la gente le gusta y le cuesta hablar del dolor a la vez. Justamente por eso se inventaron programas como Pare de Sufrir y entre otras cosas, que nos venden una serie de mensajes un tanto contradictorios. Todas las experiencias de mi vida como psicólogo las han ido marcando justamente experiencias profesionales y personales. Cuando yo redacto mi primer libro, que se llama El Poder de lo Pequeño, surge un capítulo que se llama Abrazando el Dolor. ¿Y por qué abrazando el dolor? Cuando yo le comentaba a mis amigos y a parte de mi equipo sobre el tema, me decían: ya sabemos que tú no eres normal, porque si te ocurre cada cosa, ¿cómo a alguien se le va a ocurrir llamar abrazar el dolor? ¿A qué persona en su sano juicio le va a gustar estar contenta con el duelo? A nadie. Entonces yo empecé a indagar mucho acerca de este tema en lo que es Piura como región y en algunas ciudades del Perú. Nace esta inquietud acerca del duelo cuando hace ya 5 años, justamente, por cuestiones de la vida, murió una prima mía de 15 años. Ella murió ahogada, fue una forma sorpresiva. Y yo en ese momento no lo entendía, porque yo sentía que la vida se encaprichaba, que Dios era malo, que no me tenía o que no cuidaba de mi familia, ¿por qué tuvo que pasarme a mí? ¿Por qué en este momento? Y cosas por el estilo. Yo entendí en ese momento que el tema del dolor es algo que nos inquista mucho, que nos cuesta y que nos lleva por muchos caminos. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque siento que para hablar del dolor tenemos que haber vivido una experiencia dolorosa, que debemos haber sentido de repente en carne propia, porque cuando llega alguien y nos dice: mi más sentido pésame, cuánto lo siento, de verdad que se te va a pasar el tiempo, todo locura, y todas esas frases que nosotros hemos inventado para supuestamente hacer sentir bien a la gente, frases que en lugar de ayudar nos empiezan a fastidiar, porque que llegue mi vecino a decirme lo siento mucho, sabemos que realmente no lo siente, porque simplemente el compromiso de decir voy al funeral para decirle que lo siento mucho, voy a para que se sienta apoyado. Y en el transcurso de este tema de la conferencia vamos a ver muchas pautas acerca de esto. Otro factor súper importante dentro de mi vida profesional ha sido justamente el tener la oportunidad de trabajar de cerca con personas que han pasado procesos de pérdida, y a ese punto quiero llegar. Para que nosotros abordemos un proceso de dolor o un proceso de duelo, necesariamente tenemos que haber perdido algo. Si no, imagínense cuando se les perdió el monedero o se les perdió los únicos 5 soles que tenían en la cartera, y fue todo un proceso de pérdida que nos llevó incluso a repreguntarnos por qué me pasó a mí, dónde lo dejé, yo estoy seguro que lo dejé aquí, y nos empezamos a cuestionar. Cuando yo estaba trabajando en Chulucanas, en Villa Nazaret, recuerdo, hace algunos años, partió por ahí el tema de mi investigación. Recuerdo que fue un día por la tarde, llegó una señora, de las tantas que llegaron ese día, pero este tema me marcó mucho. La señora llegó con los ojos llorosos, hinchados, bastante descuidada físicamente. Es más, después cuando me contó, me decía que hace una semana que no se bañaba, y ella me empezó a contar acerca de su historia, cuando yo traté de involucrarme con ella. Ella me empezó a contar que un día, como cualquiera, empezó a discutir con su esposo, porque el tipo era uno de esos que ya estaba hecho el flojo y no quería traer plata para la comida, les iban a cortar la luz y los chicos tenían que entrar a la escuela. Y en ese tema de la discusión empezaron a gritarse y a agredirse en palabras, que ella tomó la decisión drástica de irse de la casa y le dijo: me voy de la casa porque tienes que aprender, porque te voy a enseñar de que tienes que ser hombre y de que tienes que trabajar y sacarte la mugre para que no nos falte nada, porque la casa se va a venir abajo, porque el agua la van a cortar o la luz la van a cortar, los chicos tienen que entrar a la escuela. Y en esa valentía que tuvo, se fue de la casa y se fue de viaje a Tumbes.
Cuando ella se fue a Tumbes por unas semanas, en una de esas, su esposo la llama y le dice, rogándole que por favor regrese, que él ya iba a encontrar un trabajo mejor, que las cosas iban a cambiar, pero ella sentía que era algo, y era más de lo mismo. Ella sabía que ya había escuchado esa frase antes y se negó totalmente. El Señor le dijo que aunque sea mande a su hijo, el mayor, porque quería verlo, porque se sentía solo en la casa, que por favor no sea mala, y ella le dijo que espere ese día sábado, porque ella el martes iba a regresar a Piura, decidida totalmente a regresar hasta el martes. Sus hijos, por lo tanto, le decían que querían regresar porque extrañaban a su papá, porque querían verlo, porque querían jugar con él. Y así pasaron los días. El día lunes, un día antes de que ella regrese a Piura, o a Chulucanas en este caso, su vecina la llama y le dice, Rocío, ¿cómo estás? Y ella le dice que bien. Le dice, tengo que contarte algo y espero que lo tomes de la mejor manera posible. Y la señora le dice, ¿qué ha hecho ese desgraciado? Le dice, seguro ya me sacó la vuelta, se ha largado, metió a otra mujer a la casa. Y las cosas que a veces a las mujeres se les suele meter en la cabeza, ¿no? Su vecina le dice, porque para eso las vecinas también son buenas con el chisme. Entonces, ellas son muy suavecitas diciendo las cosas y le dice, me encantaría decirte que tu esposo se fue con otra mujer. Resulta que él por la tarde llegó temprano de trabajar, se puso a limpiar la casa, estuvo regando el jardín y luego se fue en su moto y resulta que hace media hora ha llegado un policía a la casa buscando a uno de los familiares porque tu esposo tuvo un accidente y producto de eso murió. La señora me contaba esto, pero entre llantos, y ella me decía, tú no sabes lo culpable que me sentí en ese momento, porque si es que yo hubiese tenido la capacidad de irme a verlo, de regresar, de tener la valentía de repente de perdonarlo, de reiniciar, de reenfocar cosas nuevas, y a eso se le sumaba el tema de que sus hijos le empezaron a reclamar y le echaban a ella la culpa de que el padre estaba muerto. Con esto sucedieron muchas cosas con esta pérdida. Primero, el sentimiento de culpa, que lo vamos enfocando como sentimiento de culpa. Así pasa con todo. Luego viene el tema de buscar culpables no personales sino externos. Y empezamos con los procesos luego que lo vamos a ir viendo del duelo. Pero este tema de la culpabilidad es lo que va a marcar mucho un proceso de duelo. Siempre que perdemos a alguien, de la forma en que sea, vamos a sentir cierto grado de culpabilidad. No por lo que hayamos hecho hace unos días o momentos antes de que esa persona muera, sino por toda la historia que vivimos con esa persona, que nos lleva a recordar en ese preciso momento, que en algún momento nos peleamos con mi mamá o con mi papá o con mi hermano y nos peleábamos de repente porque era muy tardona y sabía que tenía que llegar a las 7 y llegaban a las 7:30 y cosas por el estilo. Pero ese sentimiento de culpa va a estar presente siempre. ¿Qué trajo ese sentimiento de culpa? La señora quería matarse, había intentado en 2 oportunidades matarse. En la última no lo pudo hacer porque justamente cuando se iba a colgar con una soga del cuarto, llegó su hijo, el pequeñito de 3 años. Y dice que la vio, la miró y el bebé empezó a llorar. Y eso hizo que ella sintiera que la vida continuaba y que no solamente estaba el tema del esposo que se había ido, sino también estaba el tema de sus demás hijos. Ella solamente estaba pensando en ese proceso del duelo como mujer. Había aniquilado a la madre, había aniquilado a la persona, mujer sola, no como esposa, sino como mujer. Con esto yo comprendía, a partir de esta experiencia, que en repentinas ocasiones empezaba el tema de la pérdida a marcar mucho el proceso del duelo. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho la forma en cómo lo enfocamos. ¿Y por qué la pérdida lleva la culpa? Porque justamente tenemos una característica peculiar los seres humanos. Nos sentimos soberbios y nos sentimos dueños de la vida. Como que yo tengo la capacidad de pelearme con esta persona y no la perdono y no le hablo y de aquí en 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque creemos que esa persona va a vivir eternamente. Y justamente algo que les vengo a contar hoy es lo único seguro que nosotros tenemos en esta vida es que algún día nos vamos a morir. De resto no sabemos qué pasará, pero la muerte es algo